Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros y estar aquí conmigo esta tarde. Tenemos un directo con Carol Sabas, que es hondureña y estudió en Pamplona medicina. Entonces, yo quería preguntarle que nos dijera su experiencia como estudiante de MIR, todo lo que ha aprendido estos años, entonces que nos pudiera servir para una oposición que son 8.000 plazas y yo creo que nos puede ayudar a estudiar un poco mejor. ¿Qué tal? Buenas Hola. tardes. Bueno, a ti, buenos días. Estamos ahí ahora mismo, ella está en Honduras, pero queríamos hablar un poco del estudio, ¿no? Que nos dieras ideas para nuestros hijos o para estudiantes eso, de carrera universitarios o de cursos superiores de bachillerato sobre técnicas de estudio. A mí me gustaría un poco que nos empezaras a hablar un poco de ti, por qué empezaste a estudiar medicina, si siempre te fue fácil estudiar o ha ido mejorando con el tiempo. A ver, cuéntanos. Pues yo la verdad es que nunca tuve muy claro qué quería estudiar durante la ESO o aquí se dice secundaria. Nunca supe qué quería hacer, que ninguna carrera me llamaba, ninguna carrera no sé, nada me gustaba. Y entonces empecé a ir de interpretadora a brigadas médicas de personas del extranjero que venían a hablar inglés, venían a ayudar, venían doctores, enfermeros, médicos, a ayudar a Honduras. Y yo fui de interpretadora. Ningún, fami De intérprete, sí, se dice en ningún España. familiar mío era médico, nunca. Yo no había estado en contacto con el mundo, no había conocido nada, no sabía nada. Y ahí fue cuando me gustó mucho la idea de ser servicial con la persona, ayudar a la persona. No sé, me gustó mucho el mundo, la ciencia. En ese es cuando en bachillerato. Además, ya me empezó a gustar un poco más la biología. Ya era como, ya esto era por donde yo me podría ir. Y yo creo, así empezó, la verdad. No, antes no tenía ni idea de lo que quería hacer ni de lo que pensaba hacer con mi vida, la verdad. Hasta bachiller, creo que en primero bachillerato, que aquí se dice décimo, yo realmente fue cuando dije, pues podría estudiar medicina. Y te planteaste que te gustaba estudiar, o sea, sabías el volumen a lo Durante que te el, durante, enfrentabas, te lo durante el imaginabas. cole, ya yo me gustaba mucho estudiar, sacaba muy buenas notas, me iba bastante bien en el cole. Entonces nunca fue como una limitante, nunca pensé que no iba a poder hacerlo. Eh, sí es cierto que cuando tomé el salto y me fui a España ya fue cambié de sistema educativo, cambié de forma de estudiar, tuve que aprender a estudiar cosas nuevas o de forma diferente, de evaluación completamente diferente a la que estaba acostumbrada antes. Entonces, eso sí fue como un reto, eso realmente sí fue un reto. Los primeros 2 años en España fueron bastante más duros de lo que me imaginé. Pero una vez que tomas el ritmo, aprendes a estudiar de la forma que te exigen, ya tomé rumbo y ya a partir de ahí pues ya me gradué y ya está. ¿Y tú dirías si tus padres te ayudaron algo o te enseñaron a estudiar? O sea, ¿qué podemos hacer un padre para que Vale, tenga buenos yo resultados? creo que mis padres, sobre todo mi madre, era muy exigente cuando yo era muy pequeña. Cuando estaba en kinder, en primero, en segundo, en tercer grado, ella se aseguraba, o sea, ella se sentaba conmigo o se aseguraba que yo terminara mis tareas, que yo lo hiciera bien, que estudiase, que aprendiese. Es más, mi mamá cuenta una anécdota que yo estaba en kinder 4 y que me decía que porque yo no hacía nada, que porque en las tardes yo no estudiaba, no hacía nada. Y entonces mi madre fue a la escuela y en la escuela le dijeron, está muy pequeña, no les dejamos tareas todavía. Entonces siempre fue muy insistente con ese aspecto. Y a partir de, yo creo que ya en tercer grado, yo era yo misma quien buscaba hacerlo bien, tener todas las tareas hechas. Ya me había acostumbrado a sacar, claro, en la escuela es un método eh, de recompensa. Tú estudias y si estudias te va bien. Entonces mi mamá me había obligado a estudiar bien durante 3 4 años. Yo a partir de ahí, si yo no dejaba de estudiar, no me iba bien.
Entonces yo ya estaba acostumbrada a que me fuera bien y entonces tuve que mantenerlo para que me siguiera yendo bien, básicamente. En el colegio fue así, en la escuela fue así, siempre quise sacar buenas notas, siempre saqué buenas notas, siempre estudiaba muchísimo, la verdad es que sí, eso sí, desde muy pequeña. Y en la universidad pues más o menos fue igual. Mm. Yo quería dar las gracias a todo el mundo que está conectando ahora, que si alguien tiene alguna pregunta para Carol de las que no, le, no vea que falta o que quiere complementar el directo, Sí, que lo puede perfecto. escribir y hablamos de lo que tenga dudas, claro. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos ya como en materia de cómo estudias, ¿no? O sea, cómo empieza los primeros pasos de organización cuando te enfrentas a un curso, pues, ¿cómo te organizas? Primero haces una planificación mensual o semanal Eh, o... Depende un poco de cómo esté organizado tu universidad, tu colegio, lo que sea. Pero, por ejemplo, en mi caso, en la uni hacíamos semestres. Al principio de mi uni hacíamos semestres. Entonces, yo lo que hacía era, la primera semana de clase, iba a clase, miraba qué asignatura iba a ser un poquito más difícil, un poquito más fácil, cuál iba a requerir más tiempo por mis propias debilidades, lo que yo menos fácil se me hace, o lo que mejor llevo, o lo que más fácil se me hace. Pues yo iba la primera semana como a ver qué pasaba, qué era, cuál tenía que dedicarle más tiempo, y el primer fin de semana o el segundo fin de semana del curso, yo pues decidí en mi mente, pues esta asignatura iba a necesitar mucho más de mi tiempo, esta asignatura no va a necesitar mi tiempo, y yo iba así, poco a poco, viendo cuál necesitaba más de mi atención, ¿vale? Una vez que haces eso, ya como sabes a qué asignatura dedicarle más tiempo, a cuál puedes dedicarle menos. Pero para mí la clave es la organización. Yo empiezo la semana sabiendo lo que voy a hacer hoy, sabiendo lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer pasado, lo que voy a hacer el viernes, lo que voy a hacer todos los días. Aunque sea no excesivo, pero saber que 2 horas le voy a dedicar a la asignatura más difícil, 1 hora a la más pequeña, media hora a la tarea de inglés, por ejemplo, en el cole, o media hora a la tarea en medicina, pues no sé, a ética, media hora de ética, porque al final todo cuenta y todo vale. Eso, así empezaba, organizándome, sabiendo cuáles eran las más fáciles y las más difíciles, y dedicándole más y menor tiempo a las más fáciles. Y una vez que tú sabes cómo es la asignatura, o si esta es de estudio, esta es de práctica, esta es de memoria, esta es de entender, ya enfocas el estudio diferente a cada asignatura. Porque la clave es, el examen es una prueba, y la clave es aprobar e entender la prueba, que te vaya mejor en ese tipo de prueba, porque es como el MIR es una prueba, hay que saber acertar la prueba, hay que saber aprobar la prueba, sea que tú sepas los conocimientos o no, lo mejor es saberlo, obviamente, pero es una prueba, al final hay que saber acertar la prueba y saber cómo tener trucos, técnicas para poder que te vaya mejor, básicamente. Pues háblanos un poco de eso. ¿Tú te sientas el primer día, el segundo a estudiar? ¿Qué tipo de técnicas te han ayudado más? ¿O Yo el algún primer día, truquillo que nos bueno, puedas dar? vale, el primer día me siento, y si es una asignatura de, por ejemplo, de mucho estudiar, de que hay que sabérselo todo, yo me siento, leo el primer tema, veo un poco la dificultad del primer tema, y en un folio en blanco apunto lo que me parece lo más relevante. Una hoja en blanco, la suelo doblar, pero bueno, también la puedo usar entera, y apunto lo que me parece lo más importante o lo que a mí más me cuesta. O, por ejemplo, un sistema fisiopatológico de medicina, resumirlo en 4 pasos o algo así. Sobre todo porque cuando estudias 1 hora un tema. Por ejemplo, yo intentaba que un tema fuese 1 hora. 1 hora un tema, me lo aprendía. Pero tal vez dedicaba 15 minutos al final de haberme estudiado el tema para hacer un esquema resumen o un esquema de lo más complicado de ese tema. Al terminar ese tema, eh, volví a leer el esquema resumen y decía, vale, esto me lo sé, esto no me lo sé, esto sí, esto no. Y cuando viniese el momento de repasar, ya sabía lo que más tenía que repasar. No sé si me explico. Eso era lo que hacía, básicamente. Cuando era una asignatura
diferente, pues atendía mucho más a clase, iba mucho más a clase, no sé, es un poco saberte conocer a ti mismo, lo que te sirve como estudiante, como saber lo que te sirve e intentar que eso sea tu método de estudio, básicamente. No sé si, o si quieres. Mm. Y cuando estás sentada estudiando que dices, me voy a levantar, o ya me he cansado, o qué resorte haces para cuando saber que realmente te tienes que levantar o cuando saber que te tienes que Vale, esforzar y sí, quedarte claro. sentada, ¿no? Es, es parte de aprender a controlarse uno mismo. Realmente el estudio implica un montón de disciplina y un montón de perseverancia, la verdad. Básicamente yo lo que hacía era intentaba, si leía y decía, me quiero levantar, ya no quiero más, decía, bueno, venga, a terminar, aunque sea la primera página, aunque sea el primer párrafo, aunque sea lo que sea, eh, y lo intentaba terminar. Si realmente cuando lees no estás leyendo o no te está cundiendo o lees pero es como si no estás haciendo nada, es mejor levantarte, tomar un respiro, ir a hacer algo durante 5 minutos, ir a la cocina por fruta, ir a ver un programa, un video de 5 minutos de YouTube o ponerte una canción, todo lo que sea para que en 5 minutos te despejes, relajes, quites todo estrés o toda ansiedad o toda pereza y ya. Ay, perdón, es que se fue. Con para... No, ya tenemos. Vale, y eso, Muy bien. no sé, algo más en concreto que quieras. Sí, me gustaría, has hablado de las asignaturas de memoria, pero las que no son tanto de memoria, ¿cómo las Eso es trabajas? sobre todo lectura comprensiva, sobre todo. Leer el tema, asegurarte que lo entiendes, no memorizarlo, pero asegurarte que lo entiendes, saber que lo que te están diciendo, y a mí me ayuda un montón ponerlo en común. Me ayuda un montón explicárselo a alguien más. Me ayuda un montón ayudarle a alguien más a entenderlo, porque cuando me hacen una pregunta o cuando yo estoy explicando y me doy cuenta que realmente no se lo puedo explicar, es decir, para tú realmente entender un tema, pues tiene que ser tan fácil explicarlo como decir una oración, básicamente. Y si yo no era capaz de decírselo a alguien o de decirle a alguien, esto está así, así, en una oración, yo sabía que no me lo sabía tan bien. Entonces, era una forma de la Ujú. que yo lograba, o bueno, intentaba que me testearme a mí misma o hacerme una prueba a mí misma de si yo me lo sé realmente. Yo le decía a mis amigas de la universidad, siempre que me hicieran cualquier pregunta, cualquier duda, porque así me he dado cuenta yo realmente lo que yo fallaba o de lo que a mí me flaqueaba o de lo que menos yo sabía. En cuanto a también eso, lo de la lectura comprensiva es, aunque fuese una asignatura de comprensión, yo igual sacaba un folio en blanco y decía, pues esto es tal, o los puntos clave. Por ejemplo, en un examen de desarrollo no ocupas memorizarte cada detalle, pero lo que podía yo hacer si era un examen de desarrollo era hacer un folio en blanco y poner los puntos claves de los que yo sí o sí tenía que desarrollar en esa pregunta o sí o sí tenía que desarrollar en ese tema. Es decir, me acuerdo perfectamente que nosotros en segundo de carrera teníamos historia de la medicina y era desarrollo. Y nosotros en la carrera, o sea, en la UNAV, la verdad es que la mayoría de exámenes eran en opción múltiple. Y esa era una asignatura difícil, diferente de, no difícil, pero diferente de abordar, porque no estamos acostumbrados a hacer exámenes a desarrollo. Entonces, lo que yo hice básicamente fue hacer un esquema resumen de cada tema y así, si me hicieran la pregunta de cualquier tema, yo sabía qué iba a poner en cada tema. Y yo la noche de antes del examen de historia de Honduras, de historia de la medicina, perdón, eh, lo único que hice fue repasarme ese papel donde ponía exactamente lo que tenía que decir en cada tema. Y así, si me hicieron cualquier pregunta, y yo ya tenía un esquema en la cabeza de lo que sí o sí tenía que desarrollar sobre ese tema, básicamente. Ujú. Y luego has hablado un montón también del apoyo del grupo, ¿no? De las compañeras. ¿Eso lo ves importante para sacar Sí, buenas notas y tener buen rendimiento?
O sea, ¿en qué? definitivamente. Pero como personal, en realidad, ¿no? O sea, como dicen, no, yo, Sí, tiene que estudiar cada uno, el, ¿o no? ¿Qué porcentaje darías ¿perdón? al grupo? ¿Y qué porcentaje le darías al apoyo Para del mí, éxito para al mí, grupo? yo creo que bastante, un 60%. Para mí, un 60% de mi estudio es en base al apoyo grupal y no tanto, obviamente, académicamente también, pero anímicamente es muy difícil, sobre todo en el año del MIR, es muy difícil académicamente eso. Pero sí, definitivamente también depende un montón de la persona. Hay gente que es muy individual para estudiar, hay gente que prefiere no hablar con nadie, no tener ningún tema de comparación, pero yo prefiero hablarlo. A mí lo que yo hablo se me queda muchísimo más de lo que yo solamente estudio, lo que yo explico siempre está conmigo. O sea, yo me acuerdo de cosas que le he explicado a compañeras o que ellas me han explicado a mí, que 100% si lo hubiese leído hasta el día de hoy no me acordaría nunca. Pero eso es también aprenderse a conocer a uno Ujú. mismo y saber qué le sirve a cada uno, en mi opinión. ¿Qué sistema de repaso llevabas un poco o te ayudaba? Como... Porque tú mantienes cuando hablas del MIR o cuando hablas de a veces de un semestre, a lo mejor lo que estudias el primer mes, que te pregunten dentro de 2 meses, tres Claro, o al final de claro. 7 meses, ¿no? El sistema de repaso para mí varió mucho en la carrera y en el MIR. En la carrera tenía más tiempo de repaso. Yo intentaba hacer, eh, antes de estudiar, a empezar un nuevo tema, intentaba repasarme el tema anterior de esa lista de temas o el tema que estaba relacionado con el tema. Hay temas tanto en el cole como en la carrera que están relacionados. Entonces intentaba, si había un nuevo tema de estudio, intentaba leerme el esquema o las 5 o 6 palabras claves que era del tema anterior. Aunque fuese hace un mes que lo vi, pero recordaba fácilmente, me iba al tema, a ese tema y decía, bueno, esto lo vi hace un mes y esto, lo importante de esto o lo que no me sé de esto es esto. Lo leía, lo volví a repasar y me metía al siguiente tema. Y más o menos durante la carrera sí. En el MIR sí es cierto que no da mucho tiempo a repaso. El MIR es completamente diferente, es un intensivo de 7 meses, que al final ¿Se te va la voz otra vez? No. es totalmente diferente. El MIR es un intensivo de 7 meses que al final uno hace lo que puede y llega hasta donde llega. En el MIR el sistema de repaso un poco es seguir lo que te dice la academia de estudio, seguir un poco conocerte a ti mismo y saber básicamente dónde flaqueas y lo que no te sabes de tal asignatura y priorizar. En el MIR es priorizar, pero bueno, durante el colegio y en bachiller al final yo creo que si te organizas bien a todo llegas seguro, la verdad. Mm. ¿Y Te- técnicas usas o mm, algún truco físico concreto que te pongas? sí, ¿Colores en yo concreto o posit? aprendí Un a subrayar de coordinación de colores en el subrayado, la verdad. Eh, por ejemplo, todo lo que era memoria en medicina hay muchísimos datos, todo lo que era memoria, un test analítico que era súper importante en tal enfermedad, o sea, todo era en azul. Todo lo que era microorganismos, parásitos en verde, por ejemplo, y siempre lo tenía igual. Entonces, al final me ayudaba un montón porque yo echaba un vistazo a mi hoja, a mi resumen o a las palabras claves y decía, claro, esto se trata con esto porque el tratamiento lo tenía de un color y lo leía inmediatamente. Entonces mi visión se iba directamente, esta enfermedad, tal tratamiento, y directamente iba hacia eso. La verdad, eso a mí me ayudó un montón. Cuando lo empecé a hacer, noté un montón la diferencia en cuanto al repaso o en cuanto al estudiar, dónde se focalizaba mi vista, en lo que me parecía importante o no. Y al final, cuando cambié a ese método de subrayar por colores y por colores codificados, noté un montón la diferencia en cuanto a eficiencia de estudio. Notaba un montón la diferencia entre antes de no subrayar nada o subrayar siempre en amarillo fosforito a subrayar por colores. A mí personalmente sí me ayudó un montón. No
¿Y tu código cuál era? Eso, Por icono, los datos ¿te acuerdas? clínicos analíticos eran todos en azul, los microorganismos, los bichitos, todos eran en verde, las cirugías todas eran en morado, los fármacos todos eran en naranja y ya, yo creo que eso era, los básicos eran esos. Al final el rosa lo utilizaba para enfermedades, nombres de enfermedades y utilizaba un marcador rojo permanente para cosas que no me sabía. Es decir, un sistema fisiopatológico, un ciclo de un parásito que me sabía que me lo tenía que saber 100%, ponía un asterisco y decía memorizar o, bueno, yo sabía que el asterisco significaba que me lo tenía que aprender. Eso era el que yo utilizaba. ¿Y post por la casa o en el baño o en la ventana? Yo utilizaba ¿Eso lo usabas o no? post-its, pero sobre todo dentro de mi material de estudio. Durante la casa, en el baño, la verdad es que nunca utilicé. Lo único que sí mantuve es la escala de Glasgow durante 4 años en mi mesa, en mi ventana. Durante 4 años la miraba todos los días. Pero eso son cosas, los post-its para mí solo eran cosas de memoria pura y dura. Nada que yo pudiese entender estaba en un post-it. Todo lo que era la escala de Glasgow, por ejemplo, que es aprenderse de memoria unos ítems, lo tenía porque decía, bueno, yo creo que esto me va a servir y me va a servir en tercero de carrera, cuarto, quinto, sexto, en el MIR y en la vida. Entonces, al final, para mí los post-its era eso, pero sí conozco de gente que la verdad los utilizaba como una manera de repaso. Apuntaban en un papelito súper pequeño 30 datos y lo leían en una semana, lo leían al mes, lo leían a los 2 meses y al final mucho del estudio, sobre todo de la carrera en la que yo estudié, es repetir porque es de memoria. Entonces, la clave de mucho es la repetición. Yo tenía amigas que con eso, con el post-it, pasaban, bueno, esto lo voy a apuntar en un post-it porque sé que es súper importante y creo que aquí lo voy a poder ver siempre y cuando tenga esa duda la voy a volver a repasar. Y claro, la repasaban una vez, la repasabas una segunda vez, a la tercera te la sabías sí o sí. Al final es una forma diferente y no es eh, estar con los codos sentada estudiando siempre, que también a mí me ayudaba que cuando me aburría de estudiar o cuando decía ya no puedo más, ya he estudiado 8 horas hoy, pero necesito todavía aprender algo, me movía a otra forma de estudio, me miraba un video en YouTube, o yo hacía mi propio esquema de la clase, o yo hacía mi propio esquema del, del tema. Era moverme de lo mismo de siempre, de estudiar, leer el libro y estar leyendo todo el rato. Nos han preguntado que cómo te enfrentas a un examen con mucho contenido. Vale, Un un tip tip. que nos podría... ¿Cómo me enfrento a un examen con mucho contenido? Primero, dependería si el examen es tipo test o de desarrollo. Dependería un poco del método del examen. Si es a tipo test, estudiar, prestar atención a los detalles, porque al final la opción múltiple es a detalle. Estudiar un poco organizándote y sabiendo cuál es tu debilidad, cuál de todos esos temas del examen es el que peor llevas y cuál es el que mejor llevas. Porque así tú ves el contenido de los temas y al ver los contenidos de los temas los piensas y dices, vale, este tema me parece, espera un segundo, espérame un segundo. La verdad es que está siendo muy interesante, Perdón, a pesar de los pequeños perdón, cortes que tenemos. es que, Pero no pasa nada. a ver, me voy a mover un poco. A ver, ahí. Vale, no sé si me ves con la luz, es que no hay luz. Vale, No, tranquila, no te preocupes porque... pues eso, al final depende un poco del método del examen. Yo al final eso haría saber qué tema llevo mejor, qué tema lo llevo peor y al final entre el tema que peor llevas y el tema que mejor llevas podrías hacer, vale, este día lo dedico al tema más largo o los 3 temas más difíciles que es del examen, porque son los que peor llevo, los que más
contenido del examen o los más importantes y me los aprendo y me los estudio. Si veo que me sobrepasa, priorizaría perfectamente. Es mejor saberte el que peor llevas, que al final si estudio 1 hora no creo que aprendas mucho más, o mejor llevo mejor los 16 otros temas que son un poquito más fáciles, pero que en 1 hora de cada tema seguro que lo saco bien y todas las preguntas que me hacen. Pues ahí depende un poco del tiempo que tengas. O sea, si tienes 3 días para un examen, 16 temas, no te sabes ninguno, pues yo empezaría por el más importante, o por los más fáciles, o por los que seguro si me hacen una pregunta de esto y me lo estudié, seguro que me lo sé. Porque al final, si quieres aprobar un examen, tienes que aprender a aprobarte un examen, aprender a saber lo que te van a preguntar o lo que más priorizó el profesor. A mí también me ayudó un montón, la verdad, a ser eficiente en el estudio cuando más prestaba atención en clase. Yo sabía lo que el profesor sabía lo que el profesor estaba 100% seguro que iba a preguntar, sabía lo que él había hecho hincapié en el examen, en la clase, y al final intentaba que lo que había hecho el hincapié, yo me lo sabía 100%. Yo, si el tema, bueno, también esto es un truco en cuanto a en medicina, es muy fácil darte cuenta de la especialidad o de los intereses personales del profesor. Eso la verdad es que sí lo hice alguna vez y es, no sé por dónde va a abordar el profesor este examen, voy a ver qué es él. Mi profesor me acuerdo perfectamente que tenía un examen de otorrino y la parte de cabeza y cuello me la daba un profesor en concreto, ¿vale? Y no sabía muy bien cómo enfocar las preguntas de sus temas. La verdad es que él nunca me había dado clase, no estaba muy segura y me metí a su currículum, la verdad, me metí a su currículum. Y al meterme a su currículum vi un poco los estudios que él había hecho, las investigaciones que él había hecho, y me di cuenta que le gustaba, por ejemplo, mucho la anatomía, o que toda la mayoría de sus no sé, de investigación se basaba en el estudio de la anatomía. Entonces, al final, yo lo que hice, la verdad, me estudié un montón la anatomía y me acuerdo perfecto cuando entré al examen y había 6 preguntas de anatomía pura y dura y yo dije, yes, 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 porque había hecho ese pequeño, no sé, trampa o truco, no sé cómo llamarlo, la verdad. Sí, al final Estudiar con un lo que propósito, quieres es que total. te vaya bien el examen y no te puedes saber absolutamente todo, sobre todo en medicina es muy, muy amplia. Al final hay que saber ser eficiente con el tiempo para poder aprobar y para poder sacar una nota, una buena nota. Pues te agradezco un montón. Las ideas todas las que nos estás dando, ya nos queda muy poquito. A mí me gustaría, para terminar en el directo, que nos dijeras en los momentos malos del estudio, que siempre te enfrentas a ellos, ¿cómo remontas? Cuando hay un momento que tiras la toalla o que no puedes más, o que tienes un suspenso, o en esos bajones, cuando hay un bajón, No, ¿cómo claro. subes? No te vas a quedar abajo. A ¿Qué mí, te ha ayudado a dar un ti? paso para atrás, darme cuenta por qué llegué a eso, o sea, o por qué suspendí, o porque estoy de bajo ánimo y al final hacer lo que te gusta. Si ese día no te apetece estudiar y realmente no quieres estudiar y estás bajo, no estudies. Al final, por un día malo, aunque te entre la culpa, porque entra muchísima culpa de debería estar estudiando, tengo que estudiar, todo el mundo está estudiando, yo no estoy estudiando, al final, un día malo estudiando o un día de bajón, no vas a aprovechar nada del día. Al final es un día perdido igual. Así que mejor estar de bajo ánimo, pero en tu cama viendo tu película favorita o haciendo tu deporte favorito o hablando con las personas que tú quieras, a estar un día de bajón estudiando, porque al final lo que estudias no te lo vas a saber, porque cuando estás de bajo ánimo, memorizar o aprender algo nuevo es bien difícil. Y segundo, vas a estar de mal humor todo el tiempo. Y al final, si compartes piso o si estás con otra gente, le puedes arruinar el día al resto. Al final, es un poco darte cuenta que por un día malo no va a hacer tropezar el resto de días buenos que tienes. Pues es verdad.
Bueno, yo creo que todo el mundo que ha escuchado el directo o que se ha ido entrando y saliendo, que si le gusta, se va a quedar grabado. Entonces, lo podéis compartir y en una semana quien lo comparta mencionando a dos amigos, pues le daré un sorteo con el curso de lectura rápida que tengo y así por lo menos será más fácil enfrentarte a un tocho de libro leyéndolo con una técnica. Bueno, me ha encantado, ¿eh? Y hemos aprendido un montón. Muchísimas gracias, Carol. Y ahora mucha suerte en elegir bien. Que será una suerte el que Ah, te bueno, tenga de paciente, ojalá. que te encuentre y de compañeros. O sea que ahora, nada, te mandamos un montón de besos Gracias. para que elijas bien. En la siguiente Ya es etapa, que es muy potente también para diferente, pero estudiar. sí. Mm. Bueno, a Gracias. disfrutar lo que te queda de vacaciones.